Saludos a todos desde el estado de Durango, en México. Hoy les voy a hablar de Joseph Stalin. Les voy a hablar de la manera más neutral posible, para no tomar partido de los que están a favor de este personaje o los que están en contra. Hay unos que practican la teoría de las tres verdades. ¿La han oído? Tu verdad, mi verdad y la verdad. Aquellos que practican esta teoría están en contra de la verdad absoluta o simplemente dicen que no existe una verdad absoluta. Pero seamos sinceros, amigos y amigas, sí existe una verdad absoluta, una verdad que a veces duele, pero ahí está la verdad. Tú puedes tener una opinión y yo puedo tener una opinión diferente a la tuya. Pero solamente uno estará en lo correcto. Muy bien, empecemos con la vida de este personaje. Joseph Stalin, o como nació, Joseph Vissarionovich. Ay, perdonen mi acento ruso. Nació en la ciudad de Gori, lo que ahora es el país soberano de Georgia. El gregoriano era su lengua materna, por lo cual al hablar en ruso tenía un acento en particular que lo acompañaría por el resto de sus días. Debido a esto era serio en público, solo decía lo necesario y aprendió el arte de oír antes de hablar. A los 14 años era miembro del coro de la iglesia. Cuando nació aún existía el imperio ruso gobernado por el zar Nicolás II, una monarquía que ya agonizaba. El papá de Stalin era zapatero y desgraciadamente también era un alcohólico, que se burlaba del pequeñito Stalin. Se burlaba por sus marcas de viruela, una enfermedad que había matado a 2 de sus hermanos, y también por los dedos de los pies palmeados. Esto se conoce como sindactilia. También tenía el brazo izquierdo más corto que el derecho. A esto súmenle el accidente que tuvo a los 12 años que le provocó cojear de por vida. A los 16 años, por medio de una beca, entró al seminario, a donde por su experiencia en el coro resaltaría por el resto de sus compañeros. Su madre, Ekaterina, quería una educación de excelencia para su hijo. Un mejor futuro, convertirlo en una persona de excelencia, que no cometiera los errores de su padre. Sin embargo, Caterina golpeaba tan a menudo a su hijo como su esposo, haciendo un entorno familiar desastroso para Stalin. En 1898 fue expulsado del seminario. En ese mismo tiempo buscó ser miembro de una banda criminal. Así es, con el sueño de ser el Robin Hood del Cáucaso. En 1901 se unió al distinguido, entre comillas, Partido Socialdemócrata. Ahí empezó a leer a Karl Marx. A los 23 años empezó a movilizar protestas y disturbios, resultando encarcelado un año después y sentenciado a 12 meses en prisión, que según él lo forzaron más en su causa, convirtiéndose, en sus propias palabras, en un fanático. En 1903 ingresa con los bolcheviques. En ese mismo año, Joseph empieza con robos a bancos, mansiones, grandes y pequeños comercios. Todo el botín no era para los pobres, como él lo prometió, sino para la élite del partido. Su justificación fue: solo la lucha armada derroca al zarismo. También amenazaba a empresas con provocar huelgas de trabajadores. Es aquí donde se gana su apodo de Stalin, el hombre de acero. A los 30 años se enamora de Katerina Svanidze. Era menor que él, pero desgraciadamente 3 años después la joven murió por tuberculosis. Ya entrada la Primera Guerra Mundial, Stalin fue declarado no apto por la atrofia de su brazo izquierdo, centrándose así en el partido y enemigos del partido. Empezó a conocer a León Trotsky, a quien lo veía como un enemigo porque, según Stalin, no lo consideraba del proletariado. Y más que nada por el don que tenía Trotsky, que era un buen orador. También tenía la habilidad para convencer a la gente a que se uniera al partido, a que se uniera a la causa, pero aún así Stalin lo odiaba.
Stalin empieza a seducir a su secretaria de tan solo 16 añitos, Nadia Aliluyeva. Cuando este personaje, el Joseph Stalin, tenía 41 años. Repasemos, 41 años y la secretaria 16 añitos. Ahí se los dejo de tarea. No voy a usar esa palabra porque me censura el video, pero bueno, ya sabemos. En mayo de 1922, Lenin sufre una apoplejía y rápidamente Stalin lo aísla, porque para este tiempo Stalin ya tenía mucho poder dentro del partido. También controlaba sus cartas. Antes de morir, Lenin le dijo a su esposa que por nada del mundo dejaran que Stalin llegara al poder. Pero, pues ya sabemos la historia. Amenazaron a la esposa para desmentir a su propio marido y para respaldar al camarada revolucionario, que llegó al poder. El 25 de abril de 1930 empieza la creación de los Gulag, campos de trabajo forzados. Miles de prisioneros políticos, así como miembros del partido que no fueran del agrado del camarada, morirían en esos campos. Años ya en el poder, Stalin decidió visitar a su madre. Cuando ella le preguntaba a qué se dedicaba, este le respondía con soberbia: soy una especie de zar, a lo que ella le replicaba: lo mejor hubiera sido ser sacerdote. Con todo el poder absoluto, pronto pondrá mano dura en la economía y seguirá al pie de la letra al comunismo. En estos años alentaría a la población a informar sobre campesinos que tuvieran más que otros para quitárselos y repartirlos por igual, algo que obviamente no iba a suceder. Esto, más la extinción de la propiedad privada, provocará una terrible hambruna y muertes por inanición. Otros más morirán en los Gulag. Ningún partido político se atrevía a decirle los problemas que tenía en el país. Solo su esposa Nadia Aliluyeva, que lo llamó el verdugo del pueblo. Días después la encontraron muerta por un disparo en el pecho. Se declaró suicidio, pero al pueblo se le informó que fue apendicitis. Obviamente, Stalin no acudiría al funeral. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin planeó un nuevo Moscú que impresionaría tanto a sus enemigos como a aliados, con construcciones faraónicas, eliminando el pasado arquitectónico, religioso e histórico del centro de Moscú. Y obviamente, como suele pasar con estas construcciones faraónicas, la mayoría no se llevaron a cabo. El 12 de agosto de 1945, en la Plaza Roja, se organizó un desfile deportivo con atletas de toda la URSS. El invitado especial fue el general estadounidense Eisenhower, quien años después se convertiría en el presidente. El desfile duró 5 horas para impresionar a su aliado, que muy pronto se convertiría en enemigo imperialista, la palabra favorita para estas personas. Así, Joseph Stalin quería cada día más poder, corrompido por una mala niñez y su violenta juventud, olvidando todo sentimiento de piedad, amistad y sinceridad, quien veía a su prójimo como un obstáculo o amenaza, incluso a su propia familia. La revolución, el partido, el Estado y la guerra le dieron todos los medios para ejercer la dominación.